Buenos días, tardes, noches, chinir. Soy Adriana y estás en Los 40, un cuento chino. En el vídeo de hoy quiero expresarte mis frustraciones, porque sí, estudiar este idioma no es fácil. Y crea a veces días malos. Seguro que a ti te está pasando esto o te pasará en algún momento. No quiero ser yo la que arruine los sueños de aprender este idioma de los nuevos aspirantes. Pero hay que saber que en este viaje se tienen días malos. Y eso es lo que estoy teniendo yo últimamente. Empecemos el drama. Chinier, necesito desahogarme con ustedes. Os quiero contar lo que es más difícil para mí de aprender este idioma, porque a mí me pasan cosas raras y quiero saber si yo soy un bicho raro. ¡Eres más inútil que Aquaman! O a ustedes les pasan cosas similares. Llevo 1 año y unos meses, 2 meses más o menos, estudiando chino mandarín. Y lo que me está pasando me parece un poco raro debido a que es poco tiempo. ¿Qué me pasa? Que estoy perdiendo la ilusión. Tengo una ligera idea de por qué me está pasando esto, pero eso lo contaré más adelante. De momento quiero deciros los puntos del idioma que me están costando más de lo que yo esperaba. Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero la lucha que estoy manteniendo con la escritura china es encarnizada. Os voy a contar el porqué. No quiero yo echarle la bronca a mis profesores, ni mucho menos, pero creo que deberían de haber incidido más desde el primer momento en, por ejemplo, los radicales. Cuando dimos los radicales en mi primer curso de chino, los dimos así como por el aire, y yo, sinceramente, no me enteré mucho. Sí. ¿Qué problema, no? Es verdad que mis compañeros, en su momento, creo que tampoco se enteraron mucho. ¿Qué pasa? Que en este segundo curso, mis compañeros antiguos o se han dado de baja porque han tirado la toalla, o se han ido a la versión online, o simplemente han cambiado de curso. Entonces, en este nuevo curso estoy con gente que no conozco de nada. Eso a mí me da igual porque soy una persona sociable. Pero ¿qué pasa? Que esas personas tuvieron otro profesor y por lo que yo estoy viendo, ese profesor incidió mucho más que la mía en el tema de los radicales y la escritura china. Mi profesor actual interpreta en su mente que nosotros tenemos un conocimiento de la escritura y de los radicales que yo personalmente no tengo. Y entonces me he dado cuenta de que mis compañeros sí. Cuando nos mandan a leer y no hay pinyin, sufro de una manera terrible. Me dan dolores de barriga, me dan sudores fríos. Estoy helado. Me da vergüenza, una palabra que creo que yo no tenía en mi diccionario, así que lo paso realmente mal. Esto lleva a que cada vez que tengo clase de chino, lo menos que me apetece es ir. Un desastre total. Eso en cuanto al reconocimiento de caracteres, en cuanto a leer. Pero ya si hablamos de escribirlos, imagínate. Me dan hasta migrañas de lo que tengo que pensar en cuál es el trazo, en cómo hacerlo. Es horroroso. Chinier, esto es demasiado dramático ya, ¿no? No me pega, pero es la realidad. Supongo que esto será un proceso normal del aprendizaje de este idioma que es tan diferente al nuestro. La única conclusión a la que he llegado es que llegar a una cierta fluidez de escritura en chino mandarín me va a llevar toda la vida. No todo es malo, no todo está perdido. Es verdad que cuando, por ejemplo, hablamos de vocabulario, que la profesora pregunta ¿cómo se decía esto en chino? La primera que contesta soy yo. Bart Simpson. Bart Simpson. Seguramente debido a los vídeos de vocabulario que hacemos en el canal, que al fin y al cabo me hacen repasar. En cuanto a la gramática, es sencilla, de momento, pero ya sabéis que por lo general el ser humano se fija mucho más en lo que falla que en lo que acierta. Con respecto a los tonos, pues los tonos son lo que son, difíciles, sobre todo para una persona que habla castellano que no es un idioma tonal, salvo que estés echando la bronca. Pero bueno, el significado no varía, no pasa como en el chino. Entonces yo creo que el tema de los tonos es simplemente tiempo. Ir practicando y practicando, oyendo el idioma, ir copiando cómo hablan los nativos. De todas formas, por contexto, muchas veces se pueden sacar las cosas. Por lo menos podrás entender. Otra cosa ya es que te entiendan a ti. Entonces, ¿por qué estoy perdiendo la ilusión? ¿Por qué estoy tan desmotivada? Pues básicamente porque creía que iba a avanzar a un ritmo que no estoy haciendo. Y eso a mí me pone muy nerviosa. Me estoy poniendo nervioso. Como os he dicho antes, cada vez me cuesta más trabajo ir a clase, porque además, a ver, no soy una persona que no trabaje, tengo que trabajar, llego aquí, hacer las cosas, luego ir a clase, y claro, si ir a clase implica que empiece a pensar por el camino, ay Dios mío si nos toca leer, ay Dios mío si nos toca escribir, me empiecen esos retortijones de barriga, esos dolores de cabeza, pues imaginaos, el plan es maravilloso.
Uy, qué mal. Esta barrera tengo que superarla ya, tengo que metérmelo en la cabeza. No sé si a vosotros, a ustedes, os pasan cosas parecidas. Si es así, por favor, dejármelo en los comentarios para hacer un poco de psicoanálisis entre todos y apoyarnos unos a otros. La teoría la tengo clara. ¡Apunta eso! Para aprender este idioma tengo que dejar atrás mis miedos, mis excusas y mis obstáculos imaginarios. Lo único que tengo que hacer es echarle horas, a ver si puedo sacarlas de alguna parte, para volver a recuperar esa ilusión que tenía a principios de 2020. Que quede claro que yo sé que lo conseguiré, porque llevo años queriendo aprender este idioma y además porque soy muy cabezona. El esfuerzo será recompensado, Chinier. Ahora, dime tú, ¿has tirado alguna vez la toalla? ¿Ya no quieres estudiar chino nunca más? ¿Has tirado la toalla pero has vuelto al cabo del tiempo? Cuéntamelo todo porque eso nos ayuda entre nosotros para no sentirnos tan mal. De momento, te voy a dejar por aquí una lista de reproducción de cultura china para descansar un poquito del estudio. Y si no quieres perderte más vídeos, ningún vídeo, quiero decir, de los 40 cuentos chinos, aprieta aquí, en el Panda José Alberto. Lo siento por tanto drama, normalmente mis vídeos no son así. 再见